Procedemos entonces a darle arranque al motor para que encienda y obtener entonces las revoluciones por minuto del motor por medio del monitor. Al encender el motor se produce el aumento de las revoluciones que se bajarán hasta alcanzarse la temperatura normal de operación. Pero al mismo tiempo, cuanto más aire entre al múltiple de admisión, más aumento en revoluciones habrán. Encendemos nuevamente el motor. ...150 revoluciones. ...1350, 1300, 1275... y así gradualmente irán bajando hasta alcanzarse las revoluciones en marcha mínima. Este procedimiento se lleva a cabo electrónicamente debido a que la computadora recibe la información de los sensores y ajusta las revoluciones por minuto por medio de este solenoide, que es un Idle Speed Solenoid o un Idle Air Solenoid, que controla el flujo de aire que entra al múltiple de admisión, y de esta manera lo aumenta en frío y asimismo cuando va calentando el motor baja las revoluciones. Otra de las pruebas, así como se pueden observar las revoluciones por el monitor, pueden hacerse de cada uno de los sensores cambiando el módulo de operación. Para cambiar el módulo de operación únicamente basta presionar cada una de las flechitas para aumentar el número del módulo. El número 2 nos está indicando el sensor de temperatura o coolant temperature. Nos da a conocer los grados Fahrenheit a los cuales se encuentra operando el sensor o la temperatura del motor. Esta temperatura va a ir disminuyendo a medida de que el motor calienta, o aumentando a medida que el motor calienta, o disminuyendo a medida que el motor se está enfriando. Abajo aparecen las pulsaciones del inyector, que deberán aumentar únicamente al acelerar el motor. Las señales de las pulsaciones del inyector son controladas por la computadora. Otra de las funciones que podemos apreciar son el número de identificación de la computadora a la hora de reemplazarse su programación, así como los códigos de problemas que aún todavía se encuentra en la memoria de la computadora, que es el número 22, el código 22, y aparece uno más que corresponde al código 35. El código 35 deberá ser entonces analizado en una tabla de códigos para saber a cuál corresponde. Los números nos pueden dar a conocer exactamente la componente o el sistema que se encuentra en problemas en el sistema de inyección. Luego tenemos el voltaje del sensor de oxígeno, el cual cambia de mayor a menor o de menor a mayor para controlar la mezcla que sale quemada por el escape, y la computadora pueda corregir esta mezcla. Si es rica la empobrece y si es pobre la enriquece. Tenemos en esta misma especificación del módulo el voltaje del sensor de oxígeno. Cuando aumenta de 0.5 la mezcla es rica y la computadora la empobrece, y cuando disminuye de 0.5 la mezcla es pobre para que la computadora enriquezca. Otra de las funciones es en la función 7, que viene siendo la operación de la válvula EGR. También tenemos las revoluciones por minuto y el voltaje del sensor TPS. El voltaje del sensor TPS, cuando se encuentra en velocidad de marcha mínima, dijimos que no podía sobrepasar de 1 voltio, y a medida que se acelera, el voltaje aumenta.
Este cambio en el voltaje del sensor a la computadora sirve para que ella sepa cuando se está abriendo la válvula del estrangulador y de esta manera se produzca un enriquecimiento de mezcla. Otra de las funciones es el sensor de la velocidad. Sensor de la velocidad del vehículo en millas por hora. Nos indica 0 debido a encontrarse estacionario el motor. Cuando el vehículo se desplaza o se pone en movimiento, nos indica en este módulo que corresponde al número 10 las millas por hora a que se desplaza este vehículo para alcanzar una mayor economía de combustible. Otra función sería los cambios de velocidad cuando se encuentran activadas las velocidades, si el vehículo es automático o si es estándar, la temperatura del motor, Air Control, que significa control del aire en marcha mínima, el cual se encarga de controlar la computadora por medio de este control automático para aumentar o disminuir las revoluciones. Si nosotros, en dirección de este control, se encuentra un orificio que permite el ingreso del aire, al taparlo, podemos disminuir las revoluciones. Al tapar este conducto podemos disminuir las revoluciones. Vamos a regresar al módulo que nos indique RPM. Tenemos 1000 revoluciones o 900 revoluciones. Al permitir mayor ingreso de aire al múltiple de admisión por medio del control del flujo de aire en marcha mínima, aumentan y al permitir menos, disminuyen. Luego tenemos el control del aire acondicionado o la frecuencia de accionamiento del aire acondicionado. En los modelos electrónicos, cuando el aire acondicionado es activado, es necesario un aumento en las revoluciones por minuto. La computadora recibe la señal de la activación del aire acondicionado y hace que el control del aire en marcha mínima deje pasar más aire al múltiple de admisión para producir el aumento de revoluciones del motor. Y de esta manera no se sienta cuando el aire acondicionado es activado en el funcionamiento del motor. Los códigos o módulos en el monitor muchas de las veces son repetidos, pero abarca todos los módulos, cada uno de los sensores de operación. El avance de la chispa electrónico, posteriormente lo llevaremos a cabo como ajuste. El sensor MAT, que viene siendo el sensor de la temperatura del aire, localizado en el múltiple de admisión. El control del combustible, revoluciones por minuto nuevamente, sensor de la posición del estrangulador, RPM o revoluciones por minuto y el control del aire en marcha mínima. En sí, cada uno de los módulos que nos da a conocer el monitor nos están dando a conocer la información individual de cada uno de los sensores. Pero hay que tomar en cuenta que si estos sensores se encuentran en buenas condiciones o su operación es normal, entonces no se graba ningún código en la memoria de la computadora. En el caso de obtener códigos defectuosos, únicamente debemos presionar el número 2, abrir la llave de encendido y únicamente aparece el 22 y el 35. Quiere decir entonces que el código 35 nos dice que hay un corto en el interruptor del control de la velocidad del aire. Hay un corto en el interruptor del control del aire en marcha mínima. Esto significa que hay problemas en este control debido a que las revoluciones están siendo muy variables en aumentar y disminuir
y el control no se lleva a cabo correctamente. Para poner a tiempo el motor, cuando el sistema es electrónico de combustible, es necesario que tomemos en cuenta la información que aparece en la calcomanía de información del automóvil localizada debajo del hood o cofre o en dirección del radiador muchas de las veces para obtener la información necesaria como el año del automóvil, luego el número del motor, así como el ajuste en las bujías, el tiempo del encendido, además de que ahí nos va a dar a conocer la forma como nosotros debemos de hacer para colocar el tiempo de encendido, ya que los motores modernos, en los automóviles modernos, cuentan con un avance electrónico de la chispa y ya no cuentan más con un avance por vacío, o sea, se ha eliminado la manguera o línea de vacío que entraba a un diafragma en el distribuidor y ahora se ha implementado un sistema electrónico que nosotros debemos de colocar el tiempo activando el sistema de avance electrónico de la chispa. El conector de 4 terminales que yo le he dado a conocer anteriormente provee la información a la computadora para el avance electrónico de la chispa. Si nosotros desconectamos este conector cuando el motor se encuentra en marcha, el motor se apaga de inmediato. Para colocar el tiempo de encendido en los sistemas EFI, TVI, no se debe de desconectar este conector. Se debe de llevar a cabo el método de interrogación en la computadora, o sea, llevar a cabo un puente en el conector de la computadora en las terminales A y B. Y de esta manera podemos nosotros llevar a cabo 2 funciones. Una, interrogar la computadora para que nos dé a conocer códigos de problema. Y la otra, al tener este puente activado, podemos entonces verificar con una pistola de tiempo cómo se encuentra el tiempo del encendido. Veamos. Para colocar el tiempo de encendido en los motores con sistema EFI TVI, debemos de llevar a cabo la colocación de la llave de prueba o el puente o clip en el conector de autodiagnóstico en las terminales A y B. Y luego encender el motor y alcanzar las revoluciones del motor en marcha mínima y utilizando una pistola de tiempo, procedemos entonces a lamparear la polea del cigüeñal donde se encuentra la marca del tiempo. En este motor en particular, la marca del tiempo, según lo especifica el fabricante, son 8 grados before. Ya conectada la llave de prueba o el clip en la terminal A y B en el conector de autodiagnóstico, aflojamos el distribuidor y podemos llevar a cabo el ajuste que sea necesario. Moviendo el distribuidor de encendido, alineamos la marca de la polea con el número que corresponde al tiempo correcto que el fabricante especifica, que son 8 grados, y procedemos a apretar el distribuidor de encendido. La marca del tiempo quedó en 8 grados y a la hora de desmontar la llave de prueba o el clip en el conector de autodiagnóstico entre la terminal A y B, vamos a obtener un aumento en la marca del tiempo de encendido. Veamos la marca del tiempo. Ahorita se encuentra localizada en 8 grados. Al desmontar la llave de prueba, el conector de autodiagnóstico aumenta la revolución del motor y la marca del tiempo también aumentó, como podemos observar. Esta marca ha aumentado a aproximadamente 20 grados después de haberse encontrado a 8 grados cuando se llevó a cabo el ajuste del tiempo de encendido en el distribuidor. Este aumento significa que la computadora, por medio del distribuidor electrónico, produce un aumento de la chispa en forma electrónica.
Si conectamos nuevamente la llave de prueba en la terminal A y B en el conector de autodiagnóstico, la marca del tiempo regresa nuevamente a 8 grados before. Conectamos la llave de prueba, alumbramos en la polea del cigüeñal y obtenemos entonces nuevamente el tiempo inicial que corresponde a 8 grados. Al desmontar la llave, observe en la marca de la polea del cigüeñal el aumento del tiempo de encendido. El aumento significa que la computadora controla al avance electrónico de la chispa electrónicamente. Cada uno de los automóviles indica la forma o el procedimiento que se debe de llevar a cabo. Como en este, por ejemplo, es necesario llevar a cabo un puente en el conector de autodiagnóstico en la terminal A y B, encender el motor, alumbrar hacia la polea del cigüeñal para dejar la marca de la polea en lo especificado por el fabricante y dejarlo en 8 grados por medio del distribuidor. Nuevamente al desmontar la llave de prueba o el clip en el conector, usted observó que la marca del tiempo aumentó porque la computadora automáticamente o electrónicamente lleva a cabo el avance de la chispa electrónica en el sistema de encendido. Bien, como pudo darse cuenta, cada una de las pruebas realizadas en los sistemas de inyección son fundamentales para todos los automóviles que cuenten con el sistema EFI. Es importante que usted lleve a cabo cada una de estas pruebas y determine cuál es la falla o cuál es el problema en el automóvil. Los consumos excesivos de combustible los da a conocer la computadora al interrogarla, las desestabilidades en el motor, los tironeos en el vehículo o las aceleraciones cuando inicia el movimiento tardadas. Todos los problemas, si son problemas en la inyección, por medio de una llave de prueba o de un monitor 2000 o 4000, usted puede interrogarla y saber fácilmente cada uno de los problemas que hay en el sistema de inyección. Por eso recuerde, no solo el sistema de inyección es la causa de los problemas en los motores. También tome en cuenta los otros funcionamientos del motor, como lo son la compresión y el sistema de ignición. Si no hay presión de combustible, aunque hayan pulsaciones en el conector del inyector, no hay descarga, o viceversa. Pueden haber pulsaciones en el inyector, mas sin embargo no hay presión de combustible, tampoco hay descarga de combustible. Concentre su atención donde localice el defecto para saber diagnosticar rápidamente si el problema es en los sensores o en la computadora. Si tiene dudas, por favor, comuníquese con nosotros para poderle orientar acerca del funcionamiento de cada uno de estos componentes. Si usted desea más información, por favor, no lo dude, llámenos. Si tiene problemas en su automóvil también, nosotros gustosamente le vamos a ayudar a solucionarlo. Estamos frente a un automóvil fabricación Cadillac, en el cual demostraremos algunas pruebas que usted deberá realizar cuando éste presente problemas. Lo que usted deberá contar es con un fuel gauge o medidor de combustible, el cual sirve para medirle la presión al sistema. Primeramente, déjeme decirle que el sistema de inyección, el cual cuenta este Cadillac o este automóvil, es un sistema TBI o inyección por el cuerpo del estrangulador de 2 inyectores. En apariencia similar a un carburador es el cuerpo, en el cual en la parte superior se encuentran 2 inyectores que atomizan el combustible para abastecer a los 8 cilindros del motor. Luego localizamos la válvula de prueba para la presión del combustible, la cual se encuentra localizada en la línea de alimentación a los inyectores, cubierta por una capa o tapón. Enroscamos el fuel gauge o medidor de combustible en la línea de alimentación. Para activar la bomba de combustible, únicamente se deberá activar colocando el ignition switch en la posición on y observar la presión en el gauge, la que podemos observar que es de 15 libras por pulgada cuadrada.
la presión normal para un sistema de inyección por el cuerpo del estrangulador. Sabiendo bien que tenemos presión en el sistema, luego procedemos a verificar las pulsaciones en los inyectores para que sepamos si el combustible se alimentará en cada uno de los cilindros del motor. Utilizando un inyector tester light o lámpara de prueba, tomamos el que corresponda al conector del inyector y desconectamos uno por uno de los inyectores para conectar la lámpara de prueba en el conector del inyector y procedemos a darle arranque al motor para verificar sus pulsaciones. Una vez más. Pudimos apreciar las pulsaciones en la lámpara de prueba. Nos dan a conocer que es la suficiente o necesaria para atomizar o magnetizar primeramente al inyector para que éste atomice el combustible. También es importante realizar la prueba en ambos inyectores, debido a que si uno no descarga o no recibe pulsaciones, el problema podría ser una de las salidas de la computadora o bien la alimentación de corriente directa a cada inyector. Podemos darle arranque nuevamente. Ambos extremos pudimos obtener pulsaciones. Esto significa entonces que los inyectores serán energizados a la hora de recibir este tipo de corriente o pulsaciones y descarguen el combustible necesario para su encendido. Otra función muy importante que usted debe de saber es la prueba de los sensores en el motor. Los sensores son los encargados de informarle a la computadora sobre las condiciones del funcionamiento de algunas componentes del motor, tales como la temperatura. La computadora necesita informarse bajo qué temperatura se encuentra operando este motor, la temperatura del aire que entra al múltiple de admisión, también por medio de un sensor llamado sensor de la temperatura del aire. También tenemos un sensor que regula o monitorea los cambios de la posición del plato del estrangulador, llamado TPS o Throttle Position Sensor. Cada uno de estos sensores se ubican en la parte superior del compartimiento del motor o en el motor. En la esquina izquierda del múltiple de admisión podemos observar el conector eléctrico del sensor de la temperatura del motor, el cual deberá ser medido su voltaje de referencia para verificar si este es alimentado de corriente de la computadora. Y posteriormente deberá ser medido la resistencia del sensor de la temperatura del motor, el cual se encuentra en la esquina izquierda del múltiple de admisión. Asimismo, se deberá medir el voltaje de referencia del sensor del plato del estrangulador, el cual regula los cambios de posición o aberturas del plato del estrangulador e informa a la computadora sobre estos cambios. Utilizando un voltímetro podemos llevar a cabo dicha medida. Los cambios de posición del plato del estrangulador a la hora de acelerar al motor, el sensor localizado en el eje del plato del estrangulador le informa a la computadora sobre los cambios de posición para que ésta enriquezca o empobrezca la mezcla dependiendo la velocidad del motor. Realicemos la prueba de voltaje de referencia a los sensores. Poniendo el interruptor de encendido ON, utilizando un voltímetro,